porque realmente no hay una liberación total cuando se mantiene una medida, por ejemplo, de presentación en tribunales, cuando hay prohibición de salida del país, cuando hay una censura expresa contra las personas que han sido objeto de estas decisiones. Por lo tanto, no puedo estar conforme. Y además me pongo a comparar lo que son estos tiempos con lo que era el pasado. Y no puede ser que quienes en el pasado fueron presos políticos, hijos de perseguidos o de asesinados por gobiernos de la llamada Cuarta República, en el presente entonces apliquen una política que se queda corta con respecto a lo que la Cuarta República hizo en ese sentido. ¿A qué me refiero? En la Cuarta República se dictaban leyes de amnistía general. Si bien hubo presos políticos, porque los hubo, y fueron torturados muchos de ellos, algunos asesinados, ¿verdad?, y desaparecidos, todo eso es cierto, también hubo leyes de amnistía, es decir, las personas que salían de la actividad guerrillera o salían de la cárcel para reincorporarse a la actividad política no eran objeto de medidas que les impidiera ejercer sus derechos políticos. Y sin ir muy lejos, un ejemplo, Hugo Chávez. Hugo Chávez participó en una insurrección militar, otros lo llaman golpe de Estado, una insurrección militar en el año 1992, pasó 2 años en la cárcel y allí recibía a todo el mundo, periodistas, daba entrevistas, lo visitaba mucha gente que le llevaba libros, le llevaban comida, le llevaban documentos, tenía incluso un horario de visitas especial, no tuvo restricciones en ese sentido. Un gobierno que dice ser un gobierno chavista, a los presos políticos los incomunica, les quita el derecho a la defensa, no les permiten a sus familiares la visita, los diputados no pueden entrar a verlos como podíamos nosotros cuando yo era parlamentario, ver a los propios presos políticos que hoy son gobierno, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, y así vamos comparando. Entonces, evidentemente esta es una medida que no va al fondo del asunto, no resuelve el problema político, que es precisamente buscar la reconciliación. Muchos de esos presos que hoy están saliendo de la cárcel, encarcelados con medidas, son presos que están allí sin una acusación clara. Muchos de ellos fueron objeto de violaciones al debido proceso, no pudieron ver a sus abogados, estaban incomunicados. Por ejemplo, hay casos de presos que no vieron a sus familiares durante el tiempo de reclusión. Por ejemplo, el caso de Geraldine Chacón, por ejemplo, entre otros. Así que creo pues que queda muy mal parado este gobierno con respecto a los gobiernos de la Cuarta República. Y evidentemente hay un marco todavía de violación de derechos humanos, todavía quedan muchos presos políticos en las cárceles venezolanas. Bueno, en primer lugar, es muy difícil hacer predicciones definitivas. Decir que en 6 años esto va a continuar igual es tan incierto como decir en 6 días esto va a cambiar. No se sabe. En Venezuela lo más seguro es que quién sabe, no hay cómo hacer predicciones. Lo que sí podemos predecir es que si continúa esta política, los venezolanos vamos a estar más rezagados con respecto al mundo de lo que estamos ahora. Es decir, si no hay cambio, la situación del país va a empeorar. Eso es lo único seguro, que va a empeorar nuestra condición de vida si este gobierno continúa con el mismo modelo. ¿Hará Maduro los cambios que el país reclama? Pues no lo sabemos. Eso forma parte de lo desconocido. ¿Por qué? Porque en primer lugar no sabemos a ciencia cierta si él quiere hacer los cambios o no, o si lo que está buscando nuevamente son medidas cosméticas para ganar tiempo y tratar de imponer a la larga un modelo fracasado. Gente con hambre, sin medicina, pasando trabajo, el éxodo, no se avisó un vuelo tranquilo, se avisó un vuelo con muchas turbulencias, ¿verdad? Y Venezuela está reclamando cambios. ¿Hasta dónde se puede correr esa arruga? Pues no lo sabemos, no se puede hacer predicciones. Lo que sí es que evidentemente aquí hay factores que pesan mucho en todo esto. En primer lugar, la ecuación militar. Por algo hay tantos presos, por algo hay medidas destinadas pues a aumentar el control sobre la Fuerza Armada, porque no hay certeza de que sea realmente leal como muchos de ellos dicen, leal hasta el final, ¿no? Hay que recordar aquí a Luis Herrera. Luis Herrera decía, los militares son leales hasta que dejan de serlo. Es decir, allí también entra la incertidumbre. Y bueno, en el campo opositor sí también hay un panorama bastante complicado por las contradicciones entre ellos, ¿verdad? Pudiera pasar que la oposición, por estar mirándose el ombligo, termine enterándose por televisión de lo que pasa en Venezuela. Bueno, mira, yo siento que esa Asamblea Nacional Constituyente primero nació con una falla de origen. No se convocó de acuerdo a lo que la Constitución establece. Una constituyente de espalda al mandato constitucional. Ya por allí comenzó mal. En segundo lugar, no es una constituyente que pueda tener la autonomía necesaria como para asumir la solución de los problemas del país. Primero porque, bueno, ya vimos que es una constituyente tutelada
Imagínate, el hecho de que la vicepresidenta de la República sea ahora quien ejercía el cargo de presidenta de la Constituyente, revela subordinación al Ejecutivo, cuando se supone que el Ejecutivo estaba en teoría subordinado a la Constituyente. Entonces, si ella era la presidenta del organismo que tomaba las riendas del país, al cual estaban subordinados todos los poderes, ¿cómo es que ella acepta ser ahora subordinada de un poder que antes ella controlaba? Como se supone que así va a comportarse la relación entre estos poderes. Pues hay muchas contradicciones, pero en el fondo también la propia dinámica ha impedido que esa constituyente dé fruto. En primer lugar, porque ni se reúnen los constituyentes, hay mucho malestar entre ellos, no van a las reuniones, no son convocados, les informan lo que deciden entre 4 o 5 que lo deciden en Miraflores. Terminó siendo una farsa y un engaño para el propio chavismo. Quienes nunca creímos en esa constituyente, por la forma como fue convocada, evidentemente no estamos sorprendidos, pero muchos de quienes sí creyeron en ese instrumento deben estarlo. Sobre todo porque se ofreció que desde la constituyente se iban a dar soluciones a los problemas económicos, y lo que hemos visto es que los problemas se han agravado, se han quintuplicado, y la constituyente no ha podido hacer un solo aporte importante a la solución de estos problemas. Mira, hace tiempo hay una evolución dentro del chavismo porque el descontento está presente, ¿verdad? Yo diría que incluso el partido político más grande en Venezuela es el descontento, y está formado por chavistas, exchavistas, opositores de siempre, niní. Hay una gran masa de venezolanas y venezolanos descontentos con el gobierno, pero también con la oposición. Hay un gran descontento nacional, una desesperanza terrible. Sin embargo, bueno, como sabemos, dentro del chavismo no todo es unanimidad. A ellos los mantiene unificados el temor a la pérdida del poder, pero comienzan a aflorar diferencias porque muchos de ellos ya están dándose cuenta de que por este camino vamos hacia la ruina total de Venezuela. Muchos de ellos se han opuesto a los factores más radicalizados en el seno de lo que se pueda llamar el chavismo o el madurismo, y están reclamando cambios. Están reclamando, por ejemplo, que se modere el control de cambios o que se elimine. Están reclamando, por ejemplo, que se apliquen fórmulas concretas para la lucha contra la hiperinflación, que se eliminen controles en otras áreas de la economía, que se eliminen las mafias que viven de los controles. Es decir, hay toda una lucha para que se den cambios, sin que ellos dejen de ser chavistas. Son chavistas, de eso no se discute, pero están viendo que el actual modelo fracasa y va a llevarnos a más fracasos. Pero además también, bueno, bajo la conducción de gente que ni siquiera es de este país. Por ejemplo, uno de los asesores fundamentales del gobierno es el señor Serrano, el economista Serrano Mancilla, que es español. Yo no tengo nada contra los españoles, pero yo me pregunto por qué el señor Pablo Iglesias no agarra a este señor Serrano y se lo lleva a España y le recomienda a Pedro Sánchez, el nuevo jefe de gobierno, que aplique esas políticas en España, a ver qué pasa. ¿Por qué tenemos que ser nosotros una especie pues de jardín experimental para que este señor pruebe sus alocadas teorías económicas? Entonces es obvio que dentro del chavismo hay gente que sabe de economía y que está viendo el panorama. Incluso entre ellos Jesús Farías, que fue además dirigente del Partido Comunista y no reniega de su condición de comunista. Hasta él está viendo que por este camino vamos hacia un barranco. Entonces, ¿qué espera el chavismo para rectificar? Bueno, la necesidad de buscar todos los resquicios para que la información salga en tiempos de censura, en tiempos de autocensura, en tiempos de presión contra los medios. Ejercer periodismo en esta época te enseña un poco a hablar en entre líneas y a la gente a entender entre líneas. Es decir, por mucho que uno sea censurado o que sepas que hay cosas que no puedes tocar, siempre hay alguna forma de hacerlo. Y hay medios alternativos. Si no lo puedes decir en televisión, trata de decirlo en la radio. Si no puedes en la radio, busca decirlo en Twitter, o de repente en el Instagram, o de repente buscas cualquier vía que sea la que en ese momento sea posible para que la información fluya. Yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando asesinaron, porque no cabe otro término, nos ejecutaron a Oscar Pérez, yo no pude dar la información por Globovisión. Aquí teníamos metido al CENIAT y teníamos metido a la gente de Conatel. Evidentemente habría sido una irresponsabilidad de mi parte decir lo que luego dije por las redes. La información que yo di, en ese momento yo daba por hecho la muerte de Oscar Pérez porque fuentes muy confiables para mí así me lo habían confirmado. De hecho, cuando revisamos en internet, en Google, vemos que allí salía CNN y Vladimir Villegas confirman muerte de Oscar Pérez.
¿Por qué? Porque bueno, yo no pude dar esa información a través de los medios en los cuales trabajo. Lo di a través de las redes, igualmente circuló de la misma forma. Entonces, claro, así como eso, hay momentos en los cuales uno tiene que hacer un esfuerzo para que la información fluya de alguna forma. Porque los espacios se van reduciendo, pero la responsabilidad nuestra no solamente es tratar de que se mantenga, aunque sea una lucecita, por muy pequeña que sea, tratar de que esa luz se mantenga, porque por ahí siempre puede salir algo.